Hola, Águeda. Hola a todos. Hola. Mucho gusto en verte de nuevo, Águeda. Igualmente, feliz de estar otra vez en las investigaciones y participar. Ujú. Extrañaba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al público. Sí. Y vamos a empezar la investigativa 195. Ujú. ¿Sale, vale? Cierra tus ojitos. Voy a contar de 5 a 1. Y bien, Águeda, empezamos. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el sumergible Titán, sumergido el 18 de junio en el Océano Atlántico. Y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Ahí está el Titán abajo del agua. Sí. Se perciben frecuencias de terror, desesperación. Está roto en una punta. Tiene como una rajadura. ¿En qué parte tiene la rajadura? ¿O percibe la rajadura? En la parte de atrás. Y va como hacia adelante, de atrás hacia adelante, que lleva un 25% del largo. Es una rajadura, una fisura, Ujú, pareciera. Y bueno, eso se ve. ujú. Bien. ¿Algo más que veas, percibas? La frecuencia, la baja frecuencia de miedo, terror, desesperación y y entidades alrededor ahí, aprovechando. ¿Esas entidades están afuera del submarino o hay también entidades Sí, adentro? también había dentro, pero fue como una convocatoria. Lo veo ahí en el fondo y las entidades alrededor. Ahora ya consumieron lo que querían. ¿Y esas entidades llegaron cuando ocurrió el accidente o antes o ellos provocaron eso? Un poco, no, antes de que antes que se terminara el oxígeno, ahí ya había un montón mirando a ver qué podían hacer, cómo podían acceder a esa energía. Pero adentro también ya había, cada, cada pasajero tenía su entidad o sus entidades. Mm, Pasajero, tripulante, como le quieras, los que estaban ahí adentro. sí. ¿Algo más, Águeda? Mm, no, ¿quieres ¿Mm? seguir con otra pregunta? Claro. Dice, ¿qué pasó con el sumergible Titán? Pasó lo que tenía que pasar, porque estaba planeado ¿Por quién o por de qué? antemano. ¿Quién lo planeó? Estaba asignado a eso. Ya estaba sin controles de seguridad, sin todos los controles de seguridad aprobados. Ujú. Ujú. Los que estaban adentro, ¿alguno sabía de esto? Un par
tenían como una intuición. Bien. ¿Algo más, Águeda? Siguiente pregunta. ¿Quién iba a bordo del sumergible? ¿Quién en qué sentido? Iban Mm, un montón de personas. sí, 5 personas, pero ¿qué eran o ¿Quiénes eran? Y eran gente de la élite, que de cuál está élite? algunos de la élite humana y algunos estaban en discusiones con algunos que se quedaron afuera. Eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Cómo fue la pregunta? Porque ¿Quién iba a veo bordo del personas, sumergible? veo personas y entidades parasitando a esas personas. Sí. Mm. Mm, A bordo ¿Qué de tipo de ese entidades? hay draconianos, lagartos y un gris Por dentro. adentro, con que subieron, iban pegados o acompañando a sus huéspedes. Ujú. Había algunos que estaban pegados a la nave por fuera. También. ¿Qué eran? ¿Quiénes eran? Más lagarto. ¿Algo más, Águeda? No, ¿Cuál era la intención de esta expedición? ir a investigar en esa zona los restos del Titanic. ¿Qué tipo de investigación? Pero en realidad para algún tripulante era un desafío que le hacía a algunos que se quedaron en tierra, tenía como un desafío con esa gente. Se fue. Mm, ¿Qué tipo de desafío? Desafíos personales, por negocios, por ego. ¿Algo más, Águeda? Siguiente pregunta. Dice, ahora conéctate con las partes subliminales de quienes estaban a bordo del Titán e investiga con respecto al aquí y ahora, ¿dónde están sus cuerpos físicos? Físicos, debajo del mar, abajo, ambiente submarino. ¿Y qué más? Me preguntaste dónde están sus cuerpos físicos. Ujú. Sí, pero la pregunta también dice, conéctate con las partes subliminales de quienes estaban a Ujú. bordo. Con todos. Sí, de los que están a bordo. Eran 5 personas. Ujú. Las partes subliminales ya sabían lo que iban a hacer. Están tranquilas. Desde antes del accidente, ¿Sí? Las partes subliminales lo sabían. desde Sabían antes de abordar. cuál era el desenlace. Ujú. Y ¿Y no por les qué preocupa en absoluto. se dice que iba uno de los hijos de un magnate y Ujú. su papá, y que el hijo iba muy nervioso y tenía miedo de... No quería ir. Ujú. Mm. Entonces, ¿por qué su parte subliminal dices que estaban tranquilas? Pero su parte subliminal estaba tranquila. Él físicamente no quería ir, por su parte subliminal ya sabía a dónde se dirigía. Ese físico no estaba de acuerdo con la parte subliminal y la parte subliminal estaba de acuerdo con lo que iba a suceder. ¿Por qué? ¿Qué esperaban esas partes subliminales?
Y ya sabían que iban a tener que reencarnar. O sea, que dices tú que utilizaron este medio para la reencarnación. Bueno, en algún momento van a reencarnar de nuevo, si así lo quieren. Sí, pero es como un método de acelerarlo. No, ellos ya lo veían y no se preocupaban. Ni siquiera la del chico de 19 años. ¿Y por qué en este caso el cuerpo físico no hizo hasta lo imposible para no hacer el viaje? ¿Por qué más fue? Porque el cuerpo físico tenía intriga, duda, una inquietud, quería saber qué sucedía ahí, pero por otro lado estaba esa dicotomía que les daba miedo, porque se percibían eso, tenían esa intuición. Mm, perfecto. ¿Algo más, Ángela? ¿No? Siguiente pregunta. Dice, ¿existe una relación entre lo que pasó al Titanic y lo que pasó al Titán? Sí, no, o solo parcialmente. Yo creo que sí, pero es esto que me llega. ¿Qué? Eh, sí, tiene una similitud muy importante. ¿Por qué? Es como que en distinta medida pasó lo mismo, porque el hundimiento del Titanic estaba premeditado, absolutamente fríamente calculado. Y esto también. Premeditado y fríamente calculado. Ujú. ¿Quién preparaba todo esto? ¿Quién preparó todo esto? No es uno solo, hay muchos implicados. Sí, ¿cómo Mm. quiénes? Como los dueños de las empresas de esas naves. ¿Por qué? ¿Qué ganan? Porque deshaciéndose de algunas personas que iban a bordo, tanto del Titanic como del Titán, eh, había muchas personas que se beneficiaban. Hay muchas personas que se benefician de la desaparición física de personas que estaban adentro del Titán y lo mismo sucedió con el Titanic. Ujú. O sea que tú dices que los que iban a bordo también se beneficiaron de esto. No, ellos siguieron el camino, sus etéricos estaban tranquilos porque sabían, pero se beneficiaron gente que quedó afuera de eso. Y los etéricos solo se beneficiaron en la mm, reencarnación. En- no sé si se beneficiaban los etéricos, seguían el ciclo, volvían a comenzar Oh, o vuelven a comenzar. ok. Dice aquí la siguiente pregunta. Dice, en caso afirmativo o solo parcialmente, ¿qué percibes al respecto Que, de lo que pasó entre el Atlántico, en el Titanic, perdón, y el Titán? que hicieron lo mismo en escala, en menor escala, pero es una copia. Sí, pero eran solo 5 personas, ya que eran Bueno, bastantes personas. ujú. ¿Y qué, qué importancia tiene que solo sea una o dos, tres personas?
¿Cuál fue el beneficio? Ujú. Porque cuando son muchas personas se supone que hay más energía que se absorbe o que se utiliza para estas entidades. Pero 2 o 3 personas, ¿qué? Acá eran personas con mucha energía, eran personas especiales. ¿Qué tenía de especiales? ¿Dinero? Poder y conciencia y manejo de energías, algunas de las que estaban ahí. De los que estaban ahí, ¿quién era el que manejaba más energía? Uno de los que iba ahí, de los tripulantes, no de los que manejaban, de los que... ¿Porque él pertenecía a algún grupo especial? Y porque tenía una formación especial, no ¿A muy qué grupo conocida. pertenecía él? No me viene. Me viene un Al, grupo, pero no lo puedo ujú. identificar. Al principio dijiste tú que había dragones y había Drogones, no. no, dragones, Sí, dragones, sí. reptiloides. Sí, sí, ahora entiendo. No había entendido bien la palabra. Y él era dragón, era de los otros En o cuál. dragón estaba con él, sí. Sí, sí, O sea que él era el de alto poder. de alto poder y alto vuelo. ¿Y en qué benefició a su grupo? ¿A qué grupo? Se supone que él pertenece a un grupo, ¿no? Ah, Este alto líder. O ujú. que No, a su grupo lo benefició su ausencia, su desaparición. A su grupo y otros tantos, ¿por qué? porque tenía cosas turbias que arreglar en la superficie. Oh, ¿y a su hijo en qué lo benefició? Al que estaba ahí, Sí, el que se murió con él, sí. él terminó una etapa y él no estaba muy conforme con su vida. Ok, bien. Estamos ya casi, ya estamos en la parte libre. Águeda. Bien, cuando vamos a irnos al capitán al que iba manejando el sumergible, antes del accidente, antes de que sucediera esto, obsérvalo. ¿Qué percibes de él 5 minutos antes del accidente? Locura, ¿Por una qué? locura total. ¿Cuándo se dio cuenta él que estaban las cosas mal? Antes, Ujú. Pero dices que su cuerpo etérico estaba de acuerdo en hacerlo. dárselo. ¿En qué momento de que del primer punto que tocan el agua, empezó uno de ellos a sentir que su cuerpo físico no sé, les traicionaba o les jugaba pánico, o que dices tú, locura? ¿Qué momento empezó eso? Y empezó antes, bastante antes. ¿Antes de que entraran a la nave? Sí, Y nadie notó que estaban
que no querían entrar o los presionaron que entraran o... ¿Y el muchacho cómo actuaba? ¿El que Y el decía? muchacho no quería ir, pero le atraía también un poco la idea, la intriga de cómo podía ser eso, ¿Eso de qué? esa experiencia. ¿De morir o de ir No, abajo el agua? de ir abajo del agua y hacer esa excursión. Bien. Esos cuerpos, después que se dice que la implosión que hubo en la nave, porque tú viste que estaba una grieta en el cuerpo del sumergible, ¿verdad? Esos cuerpos, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Qué puedes ver? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó con los cuerpos? Describe, si puedes, y No si quieres. entiendo qué pasó con los cuerpos cuando, después de Cuando la hubo implosión, sí, exactamente el momento de la implosión. ¿Qué ocurre? estaban medio boleados ya. No, con los cuerpos sí se lastiman, se Ujú. laceran algunos, El cuerpo físico. el físico. ¿Y el etérico qué hace? ¿Cómo Ah, reacciona? el etérico, mira, ¿Y hacia ya dónde va? sabía cómo, ¿Hacia dónde va ese cuerpo etérico cuando ocurre ese incidente? y se En el va muchacho, en el una vez, muchacho. del muchacho, Sí, vamos a irnos con el muchacho ahora. se va, el etérico del muchacho yo también sabía que Mm, lo que iba a pasar. Y él bien. lo intuía más fuerte que los otros. Ujú. Pero el Desde etérico el, estaba tranquilo. desde el momento que se desprende el etérico, Ujú. ¿hacia dónde se dirige? Se desprende del cuerpo físico, ¿hacia dónde se dirige? Se dirigió a la zona de donde estaban sus amigos, en tierra firme. ¿Cuáles amigos? Sus amigos que tenía él y los miraba, estuvo mirando a sus amigos, a sus afectos, ¿Para qué? para como despedirse de la experiencia. ¿Los contactó a ellos? No pudo, ¿Por qué? quiso, pero no pudo, estaban todos muy pasados de estrés. Ujú. ¿Contactó a su mamá? La miró de lejos. Ok, no la pudo contactar y no pudo No, contactar a no sus podía, amigos. porque estaba tan consternada que no podía entrar por la armonía, por la desarmonía de las frecuencias, porque le faltaba armonía en la Ujú. frecuencia. ¿Y después a Aparte, él dónde se se fue estaba él? adaptando. Se quedó buscando un portal para pasar ¿A dónde? al otro lado. No sé a qué lado, pero al otro lado. ¿Buscando la reencarnación o buscando qué? Primero investigando por dónde andaba. Ok. ¿Y encontró el portal? Encontró. Sí. A ver, ¿puedes seguirlo? ¿Hacia dónde fue? Ujú. Fue hacia la zona de Alaska, Porque ahí, y porque ahí había un portal y que después se entró va ese portal. moviendo. Entró al portal y pasó del otro lado. ¿Dónde es el otro lado? ¿Qué es el otro lado? Es como un vacío donde flotaba. Lo veo flotando. ¿Y hasta Es dónde como, llega?
llega hasta un lugar donde que no es como un vacío azul oscuro y se quedó ahí mirando a su alrededor, ¿Qué está como mirando? Oh, eso, como desorientado, es todo nuevo. ok. Adelántate más y Mm. ¿hacia dónde llega él? Después llega a un lugar que es como un cubo, que está iluminado de adentro y de afuera se ven las siluetas ¿Siluetas de qué? de él y de otros. Es como un cubo de esos juegos chinos, de caja china, Ujú, que se pone una luz y una tela y así hay otros también, y que algunos él conocía y va ahí. Y no ujú. puedo pasar ese lugar, no lo puedo pasar. ¿Y esos que están ahí, esas siluetas, son de No sé, personas que están vivas o ya también no, que son personas que no encarnadas, no encarnadas? ¿Y por qué pero se juntó con ellos? ¿Por qué está con ellos? eh, parece como que los conoce, no sé, no me llega esa información. Oh, ok. Es como que hay algo que no me deja pasar ahí. ¿Y él se quedó pegado en ese cubo o pasa a otro No lado? sé, está ahí, pero está libremente, no es que esté pegado, está ahí. Oh, muy bien. Mm, ¿Puedes tocar el cubo? No me deja acercarme, tiene como un campo de fuerza alrededor, algo que no me permite. Bueno, toca ese campo de fuerza alrededor. ¿Qué información te llega? Me parece como que es como algo como un vidrio. Sí, ¿y qué dice ese vidrio? Está frío y es como una esfera, pero no puedo pasar, no sé. ¿Y quién lo creó ese vidrio? ¿Qué información te llega? Me lleva y me llega información de vidrio frío, pero es como que, no sé, hay algo raro ahí. ¿No te llega quién lo crea? No me llega, de ese vidrio es como una mampara y no me llega nada. Ok. Después, ¿qué hace ese muchacho? Está ahí, ¿Se queda ahí por ti siempre o todavía está bien. ade- No avanza? sé, todavía está ahí. Avanza en el tiempo, a ver. Avanzo, Sí, avanzo y lo veo ahí, pero no es por siempre, pero está ahí, por ahora está ahí. ¿y en qué momento cambia? Dices que no es por siempre. ¿En qué momento cambia esa situación? No sé, cuando él quiera, cuando él Cuando quiera él salir de quiera. ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Regresa atrás donde está el accidente. Te desconectas Sí, de ahí. ujú, Regresamos atrás de está el accidente. Y ahora nos vamos con el papá. sí. ¿Qué pasa con su mm, parte etérica? ¿A dónde él se dirige? Después del que También va pase hacia eso. el lugar azul, pasa por ese portal, pero O él pasa más tarde. pasa más tarde y se reúne con un dragón, Él se reúne con un dragón. sí, que tiene que ver con el dragón que estaba ahí cuando estaba en el submarino. Y lo veo de Ah, lejos y están hablando, medio sí, acaloradamente. sí, puedes oír lo que dicen. Están como discutiendo. ¿Qué discuten? Está solo hielos. ¿Qué dicen? Un poco de la plática. Sabes que tenías que lograr más, le dice el, El dragón. el dragón.
Sí. al papá. Y, y el otro le dice, estuve haciendo lo que estaba a mi alcance. Y se justifican. Y el otro se enoja, pero ¿cómo? Si habíamos quedado que, que ibas a traer más energía. Hice lo que pude. Había mucha contra. ¿A qué se refiere qué era el plan de ellos dos? ¿Cuál era el plan o el contrato que tenían? ¿Qué se supone que Él, tenía que tener? él trabajaba para el dragón Sí, cuando estaba en la Tierra. y tenía que hacer sus contactos para eh, lograr Producir más energía, dices. sí, lograr la recolección de otras energías. Como que hay una disputa entre dragones y unos son de un bando y otros de otro. Ujú. ¿Y qué le falló al señor? ¿Por qué no produjo tanta energía? No pudo, no, tenía, eran más poderosos los otros. Mm, ¿Solo dos bandos de dragones o hay más? No más, hay más. Perfecto. ¿Y qué más hablan? Aparte de que no pudo lograr Ese era el llevar más energía. problema principal y ni siquiera se acuerda de su hijo, de su hijo en esa experiencia, porque Ujú. estaba compenetrado con el tema que tenía con el dragón. Sí. Y después que ya discuten, entonces, ¿a dónde llega él después? ¿Quién? El papá, el señor. Avanza, ¿a dónde va más? Adelante. Sigue para un cuartel de dragones, un cuartel etérico de dragones. Y tú dijiste al Como principio entra que, como Pancho por su casa. y dijiste que al principio iban a reencarnación. Sí, ¿Vuelve a reencarnar? ¿Igual? ¿O cómo reencarna? ¿Qué pasa? se va al cuartel de dragones para tratar ese tema. Su reencarnación. Sí, ¿Y a qué acuerdo llega? están tratativas todavía. Pues adelántate, a ver cuál es la conclusión. ¿Cómo va a ser reencarnación? Es hábil para negociar. Sí. Sí. ¿Qué logra? Está con bastante discusión porque eh, ha vuelto de esta experiencia con mucho conocimiento, mucho más de lo que la gente habitual tiene. Sí, sí, pues tenía. Entonces se les está parando de firme eh, y están ahí en discusiones actualmente. No, siguen en discusiones. Sí. Y hablando de otra cosa, ¿cómo era su vida si es que tuvo una vida antes? ¿Qué fue antes? Un negociador. Antes de que ahora en esta vida, No en la otra vida, en en una vida otras vidas, pasada. En la pasada. siempre fue negociador. Es su especialidad. Y está en un rulo de reencarnaciones reencarnaciones pero en esta especialmente volvió diferente. ¿Por qué? ¿Más poder o más Más contratos o más? conocimiento, con más Mm, conocimiento, entonces no está permitiendo ah, eh, que, que lo enganchen en ese rulo. Bueno, ahora desconecta de esa persona y vamos a ver cómo Mm. quedó el que iba manejando la nave.
pasa la implosión Ujú. de que se destruye la nave. ¿A dónde va su cuerpo etérico? Él. Otro, ese se va también a ver a sus afectos y a mirar qué sucede. Ese, ese, ese estaba confiado que iba a volver, pero igual su fondo sabía que se iba a quedar abajo. No, y logra ver a sus amigos o familia. Sí, sí, logra ver a todos y a él le hubiera gustado seguir con su experiencia acá en la Tierra. ¿Contacta con alguno de ellos? ¿Llega a Quiere contactar? contactar, pero no puede contactar con la gente. Cuando él mm, se despoja de ese cuerpo físico, ¿cuánto tiempo se queda en la Tierra todavía? Contactando, buscando. Todavía está dando vueltas ahí, mirando todo lo que pasa, porque está Ah, muy entretenido, aunque los tiempos aquí y allí son diferentes y sí, más sí, sí. plásticos. Y también sube, adelántate. Mm. ¿Reencarna? ¿O cómo es su No, se reencarnación? quedó pegado, se quedó, tiene apegos, se quedó Ah, pegado a un lugar, una casa que tiene un parque grande. sí, sí. Se quedó ahí apegado, se quedó tipo fantasma. Va a quedar ahí por un buen rato, dices. Sí. Me queda algo de curiosidad. ¿Se queda Sí. ahí por siempre o No, no. mm, Se va, pero por ahora se quedó ahí apegado. Le cuesta irse de ahí. solo por sus bienes materiales o alguna familia o Por el lugar que le gustaba mucho. mm, muy bien, está interesante. Cuando ellos hacen la implosión de esa nave, ¿tienen algún contacto con alguna de las, no sé, espíritus o entes que había en el Titanic? Ah, sí, se mezclaron, sí. Algunos están por ahí todavía. ¿Y hay alguna convivencia con ellos o, cómo te diré, que hablan o dialogan entre los de Sí, esta nave y de la dialogan. otra? Sí, sí. Es Cuando como que los estar en un circuito parecido, muy similar. Antes de la implosión o que del accidente que ocurrió en el sumergible, ¿había entidades o espíritus de otras personas que habían muerto alrededor de ellos? Ya lo Había muchos estaban. mirando, sí, que ya estaban esperando lo que pasaba. Sí, había. Aparte de entidades. ¿Y dialogan con ellos también o conviven? Después de la implosión, Sí. cuando desencarnan, sí. Y algunos le mostraron cosas, pero estaban muy aturdidos los que recién salieron, los recién desencarnados. ¿Hoy los desencarnados que están allá están más despiertos o cómo es eso? No, algunos sí, otros no tanto. Los que se quedaron ahí están apegados a a sus cosas y no escarmientan. Okey. Algunos de los de la nave del Titán tenían algunos apegos hacia el Titanic o algo. No, hacia el Titanic no. En realidad hacía cosas que hay en el Titanic, no el Titanic en sí. Ah,
porque había una... Porque tiene, sí, perdón, Ujú. tiene No, mucha sí, información el Titanic. sí, porque uno de ellos estaba obsesionado con el Titanic, uno de los tripulantes. Ajá. No sé si con el Titanic, con las cosas que hay en el Titanic. Ujú. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas y nos vamos. ¿Lista, Águeda? Ujú. Bueno, desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconecta de todo y de todos. Respiras. Voy a contar de 1 a 3. Y al 3 estarás totalmente, positivamente, fuertemente aquí y a la hora. 1, respiras, Águeda. Vuelves más fuerte, libre, poderosa. Te limpias de cualquier residuo energético que no sea de ti, totalmente. 2, tu cuerpo está limpio, tu cuerpo físico, tus otros cuerpos. Estás alegre de nuevo, poderosa de nuevo, respiras. Nivelas tu frecuencia y tu vibración, un optimismo en ti. Y 3, respiras y abres tus ojos cuando estés lista. Hola, Águeda, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Vas a unos lugares muy, muy padres. ¿Cómo? Vas a unos lugares muy padres, muy, muy Sí, bonitos, muy interesante. interesantes. Bueno, pues, gracias por habernos escuchado, por escucharnos. Les deseamos de lo mejor. Gracias por haberme convocado de nuevo. Un saludo. Gracias, Alfredo, y gracias a todos. Chao. Chao. Bye. Arrivederci. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto.
Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena,
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.